Bien chicos, en cuanto a productos notables, como su nombre lo indica, son productos o multiplicaciones que se pueden calcular sin necesidad de aplicar el algoritmo de multiplicación, es decir, sin necesidad de multiplicar término a término. Hay unos muy conocidos, por ejemplo, cuadrado de la suma de términos. Siempre que ustedes vean dos números, en este caso dos letras, x más y, elevadas al cuadrado, uno la puede resumir como lo siguiente. El primero al cuadrado, observen, el primer término al cuadrado, es decir, x al cuadrado, más dos veces, este signo es importante, más dos veces, en caso de que aquí sea menos, aquí va a ser menos, pero en este caso como es más, pues es más siempre va a haber dos veces, el primero por el segundo, o sea que este primer término por el segundo término, o sea 2xy, más, aquí siempre va a ser más, el segundo término al cuadrado, entonces siempre va a ser x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Y aquí está, digamos, la demostración. X más y por x más y, pues lo mismo. X por x cuadrado. X por xy, perdón, x por xy, más y por xy. Y y por y cuadrado, resumiendo, x más y más x más y, 2xy, o sea que se puede resumir. Este es el primer producto notable, es decir, por ejemplo, si yo tengo esta expresión a más b al cuadrado, yo ya sé, sin necesidad de hacer ninguna multiplicación, que eso va a ser el primer término al cuadrado, o sea, a cuadrado, más, según dos veces el primer término por el segundo término, más el tercer término, el segundo término, perdón, al cuadrado, y cierro paréntesis. Yo ya sé que eso siempre va a dar eso. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos 2xy menos y. Aquí es donde viene lo del signo que les digo. Entonces siempre es igual. Primer término al cuadrado, o sea 2x al cuadrado, o sea 4x cuadrado. Menos, porque aquí dice menos, dos veces el primer término, o sea 2x por y. Más, ahí sí siempre va más, el segundo término al cuadrado. Y listo. Siempre va a ser, digamos así, se puede resumir, digamos, esta equivalencia. Se llama cuadrado de la suma de términos. Ahora, el otro que les venía diciendo se llama entonces cuadrado de la resta de dos términos. Mire que es exactamente lo mismo. Cuando estén restando, es el primer término al cuadrado menos dos veces el primero por segundo término más el segundo al cuadrado. Básicamente casi igual, solo cambia pues el signo. Tenemos también el producto de la suma por la diferencia de dos términos. Observen el siguiente ejemplo. Tenemos un término que le resta otro término, multiplicado por el mismo término, pero sumando el segundo término. Tengo dos términos, una de las multiplicaciones es restando y otra de las multiplicaciones es sumando. Eso como resultado siempre va a dar el primero al cuadrado, el primer término al cuadrado, observen, 2a al cuadrado da 4a al cuadrado, menos, siempre va a ir menos, el segundo término, o sea 4b al cuadrado, 16b al cuadrado, siempre va a ser así, es decir, siempre que tengamos a menos b, donde a y b pueden ser cualquier cosa, cualquier número, y a más b, miren que son los mismos números pero sumando, eso siempre va a dar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Uno puede, digamos, resumir esa parte en ese estilo. Eso se llama un producto notable, también se llama diferencia de cuadrados. Ahora, cuando es a más b al cubo, uno puede multiplicar eso a más b, uno podría hacer la multiplicación de a más b por a más b y nuevamente por a más b. Tendría que primero hacer esta multiplicación y lo que dé hacerla con esta, pero eso se puede resumir mucho más si hago el siguiente ejercicio. Siempre que tenga a más b al cubo va a ser el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, más 3 veces más el segundo término al cubo. Siempre va a ser así, siempre se puede, digamos, resumir en ese estilo. Y este A, recuerden que es cualquier cosa, y este B es cualquier cosa, cualquier número. Ahora, eso cuando era más. Cuando es menos, ¿qué cambia? Cambian los signos.
en vez de más aquí se ponga menos, se alternan los signos, o sea, es más, en este caso como no tiene signos, más, más, menos. Es básicamente lo mismo, solo que se alternan los signos. Observen que aquí todos son más, en cambio aquí es más, menos, más, menos. Esos son como los productos notables más significativos. Ya con eso uno puede, digamos, ahorrarse un poco de trabajo. Ahora, cocientes notables. Muy similar, al igual que los productos notables, son divisiones que uno puede, digamos, ahorrarse trabajo porque uno ya sabe cuánto da. ¿Cuáles son las principales? Observen, siempre que tengan un número al cuadrado, un término al cuadrado, menos el otro al cuadrado, y abajo esté dividiendo la suma de esos dos términos, siempre va a dar el primer término menos el segundo término. O sea que lo que yo tengo que hacer básicamente es identificar cuáles son los términos que están al cuadrado. Observen este ejemplo que está acá. Tengo un número menos una letra. Y abajo tengo aparentemente un número, el mismo número, más otra letra, pero esa letra está al cuadrado, la de arriba está la 4. Mire que el término A acá fácilmente es el 1. Y el término B yo podría decir que es m al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando m al cuadrado se eleva al cuadrado, pues nos da 2 por 2, m a la 4. Siempre que tengo un número, una base elevada a un exponente, y todo eso está elevado a la otro exponente, se multiplican los exponentes. Es decir, básicamente m a la 4 es lo mismo que tener b al cuadrado, sabiendo que b es m cuadrado. Por lo tanto, aquí ya identifiqué quién era a y quién era b. Simplemente los resto. Observe aquí, a menos b. ¿Sí? Ahora, cuando tengo, en vez de la suma abajo, y no que tengo la resta, observen acá, al cuadrado menos b cuadrado arriba y a menos b abajo, lo que hago es que queda la suma, básicamente. Ahora, observen acá, este segundo ejemplo. ¿Cuáles son el término a? El término a es x más y. ¿Y el término b? Pues el término b se ve inmediatamente que es z. Por lo tanto, aquí quedan la suma de los dos términos, x más y más z, es decir, a más b. Eso en cuanto a los cocientes, digamos, más notables. Ahora, cuando sea, por ejemplo, a a la 3, b a la 3, suma arriba y suma abajo de a más b, va a dar el primero al cuadrado menos el primer término más el segundo al cuadrado. Y cuando sea menos con menos, pues queda todo, es exactamente lo mismo, pero todo sumando. Básicamente es como aprenderse esas expresiones. Por ejemplo, observen que acá tengo 64 en la 3, aquí tengo m a la 3, y aquí tengo n, y aquí tengo m. Observe que 4 a la 3, si uno hace 4 a la 3, eso da 64. Y m a la 3, pues da m3. O sea que básicamente aquí los términos a es 4n y b es m. O sea que aplicando las formulitas, entonces observe que me queda el primero al cuadrado, que es 4 a la 4, perdón, 4 al cuadrado, que es 16, menos 4, 16, menos 4, y el final, que es b al cuadrado, y el término b era, recuerde, m. ¿Sí? Recuerde que n al cuadrado es n cuadrado. Y aquí recuerde que es, aquí al parecer la fórmula está errada, para que anoten eso en sus cuadernos. Observen que aquí en los ejemplos están multiplicando n, m. Y aquí también n y m. Lo que quiere decir que están multiplicando el AB, es decir, estas fórmulas de acá están erradas. Aquí sería un término B, es decir, A por B, y aquí lo mismo, A por B, para que corrijan esas fórmulas en sus libros o en sus cuadernos. Eso es importante. No es sino cuestión de aplicar la formulita. Ahora uno puede generalizar esto a un poco más, un polinomio un poco más complejos. Por ejemplo, cuando yo tenga la resta en el numerador de dos números que están elevados a la n, ambos tienen que estar elevados a la n, y abajo tengo dos números que están elevados, los mismos números, pero elevados a la m, yo puedo resumir eso aplicando la siguiente fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula que voy a aplicar. Tengo que identificar quién es m y quién es n.
Cuando ambos son restando, n puede ser cualquier número negativo o positivo. Cuando uno está restando arriba y otro está sumando abajo, n necesariamente para que eso se cumpla tiene que ser par. Y cuando está sumando, los dos están sumando, n puede ser impar, únicamente puede ser impar. Resulta que la fórmula para cuando están sumando arriba y abajo es la misma de cuando están restando arriba y están sumando abajo. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos 5 a la x a la 15 más y a la 15, x a la 3 más y a la 3. Observe que tenemos x a la 3, y a la 3, y x y y. O sea que ya podemos identificar que a es x y que b es y. Eso es lo primero, ¿cierto? Ahora, identificar cuál de los tres casos es. Es suma arriba y suma abajo, o sea que n tiene que ser impar. Verifiquemos que n es impar. X es 15, o sea que efectivamente n es impar. Y es simplemente aplicar la fórmula. Identificando quién es n, observen que n es igual a 15. Identificando quién es m es igual a 3. Podemos aplicar entonces la siguiente expresión. Dice a la n menos n, a la n menos m. Entonces ya sabemos que a es x. Y n menos m, pues 15 menos 3, básicamente nos da inicialmente x a la 12. Luego dice que colocamos un símbolo menos. Colocamos menos. Dice que a debe estar a la n menos 2m. 2m es 2 por 3, 6. Entonces tenemos 15 menos 6, que nos daría 9. Y nos dice que el b debe estar a la m. O sea que y debe estar básicamente a la 3. Miren que esa suma siempre da básicamente 12. Aquí tenemos 12 y 9 más 3, 12. Bien, seguimos. Mire que los signos están alternados. Lo que sigue es un símbolo más. Entonces colocamos un símbolo más. Colocamos el valor de a, que en este caso es x. Y veamos qué operación tenemos que hacer. n menos 3m. En ese caso, n menos 3m, 3 por 3, 9. 15 menos 9, que nos daría 6. X, 6. Probablemente el y también tenga que colocarse a la 6, porque 6 más 6, 12. Vamos a verificar. Dice que el b tiene que estar a la 2m, o sea 2 por 3, 6. Efectivamente, y es igual a 6. Mire que los signos están alternados. Aquí lo que seguiría es un menos. Y vamos a colocar el x. Ya aquí la expresión tiene unos puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos es porque hay que seguir la secuencia. Mire que íbamos en n menos 3m. A la n menos 3m. Entonces lo que sigue es a n menos 4m. O sea que menos 4m, ¿cuánto es? 4 por 3, 12. Y tenemos 15 menos 12. O sea que nos tendríamos como x a la 3. Es probable que en ese caso y tenga que ser a las 9 para que 9 más 3 sea 12. Verificamos. Íbamos en b a la 2m, o sea que sigue b a la 3m. Y 3 por 3 da 9, o sea que nos queda y a la 9. Siguiente símbolo, más, colocamos el x. Y vamos entonces, siguiendo pues la expresión, íbamos en a n menos 4m, o sea que sigue a la n menos 5m. 5m es 15, o sea que 5 por 3, 15, o sea que 15 menos 15 pues da 0, o sea que aquí nos queda x igual a 0. Y siendo el caso, pues y nos quedaría a la 12, porque 12 más 0 pues da 12. Verifiquemos, nosotros íbamos en b a la 4m, entonces seguiría b a la, perdón, íbamos, sí, b a la 4m, o sea que seguiría b a la 5m, o sea 5 por 3, 15, que es efectivamente lo que tenemos, perdón, íbamos a b a la 3m, o sea que seguiría b a la 4m, o sea que seguiría b a la 4 por 3, o sea 12, o sea y a la 12. Muy bien, o sea que ya finalmente tenemos nuestro polinomio ya, digamos, dividido. Observen que x a la 0, cualquier número elevado a la 0, pues da 1. O sea que básicamente acá van a tener ya la 12. Y así terminaríamos con lo que son los cocientes notables. Ahí como recuerdo, como resumen, hay como 4 casos esenciales.
dependiendo del signo que tengan y lo que estén sumando. Y podemos hacer algo en casos más generales con las siguientes expresiones, que lo que tenemos que hacer es identificar qué tipo de expresión tenemos y aplicar la respectiva fórmula. Muy bien, espero les haya agradado esta parte. Nos vemos en el próximo video, que analizaremos un poco de cómo se dividen polinomios, que ahí básicamente tenemos dos métodos. Chao.